tardes. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Díaz Ayala Carlos, Chabela Cerdosay Javier, Carrillo Ventura Guillermo Emilio y su servidora Figueroa Araujo Ingrid. Vamos a hablarles sobre diabetes mellitus tipo 1 y 2. En este video solo vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 2. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es la diabetes mellitus tipo 2, antes llamada también diabetes de inicio en la edad adulta o no insulino dependiente. Este tipo de diabetes constituye alrededor del 90-95% de los casos de diabetes. Conceptualmente es un síndrome heterógeno originado por la interacción genético-ambiental. Es causada por la deficiencia relativa de insulina. Aquí es importante mencionar que a comparación con la diabetes mellitus tipo 1, que en la deficiencia de insulina es absoluta, en este tipo de diabetes es relativa. Esto va a estar influenciado por la resistencia a la insulina y por disfunción de las células beta. Es multifactorial debido a que hay muchos factores por los cuales se puede presentar, entre los cuales tenemos a los genéticos, ambientales y metabólicos. La genética influye en la diabetes mellitus tipo 2 porque se ha visto que en gemelos monocigotos, es decir, en aquellos que se originan a partir de un único óvulo y un único espermatozoide, y por tanto van a compartir la misma carga genética, se ha visto que hay 90% de concordancia de que ambos presenten diabetes. También tener parientes de primer grado lleva un riesgo de 5 a 10 veces mayor que presenten diabetes mellitus tipo 2 que las personas que no tienen antecedentes familiares con diabetes. Entre los factores ambientales encontramos a la obesidad, que es el factor más importante por el cual se presentan más casos de diabetes mellitus tipo 2, especialmente la obesidad central. También otros factores ambientales que influyen son el sedentarismo, el que no se realice ejercicio o que si se realiza esta persona haga ejercicio una semana sí, a la otra no, y así, o sea, que no sea constante. También los medicamentos como los glucocorticoides, los antirretrovirales inhibidores de proteasa, los diuréticos tiacídicos, antipsicóticos atípicos, todos estos predisponen a una resistencia a la insulina. También el estrés, que genera inflamación. Dentro de los metabólicos vamos a tener la resistencia a la insulina, disfunción de las células beta y aumento de la síntesis de glucosa en el hígado, que estos más adelante los voy a explicar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a tener una resistencia a la insulina, que esta va a ser la primera normalidad que vamos a detectar en la diabetes. Esta resistencia se ve reflejada en tres tejidos principalmente, que es el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado. La resistencia a la insulina se define como la disminución de la respuesta de los tejidos a la insulina. Pero ¿por qué hay una resistencia a la insulina? Pues porque va a haber una alteración en el funcionamiento, ya sea del receptor o en la cascada que sigue después de que este receptor se une a la insulina. Entonces esto causa que la célula no tenga la capacidad de meter glucosa a su interior. Entonces, como no se introduce la glucosa a la célula, pues el organismo lo que hace es aumentar la secreción de glucosa por parte del hígado, y eso es lo que provoca que haya una hiperglucemia. O sea, no es que falte glucosa, sino que esta va a estar en exceso, más en el torrente sanguíneo.
Bueno, aquí tenemos una imagen donde se relaciona la resistencia a la insulina con la obesidad. En un paciente con obesidad vamos a tener un tejido adiposo en el cual va a aumentar la producción de adipoquinas, también aumenta la liberación de los ácidos grasos libres y, y va a liberar factores de inflamación que nos llevan a lo que es la resistencia a la insulina. En la parte de abajo, si vemos, podemos ver que en una persona sana, o sea, sin resistencia a la insulina, los niveles de esta que secretan las células beta están normales y por ende pues la glucosa en sangre también va a estar normal. En cambio, si ya hay un paciente en el cual encontramos una resistencia a la insulina, lo que hace el páncreas es hacer más insulina porque pues aparte va a haber más glucosa en sangre, como ya se los mencioné. Va a entrar más glucosa a las células beta que van a aumentar la secreción de insulina antes de llegar a la hiperglucemia como tal. Vamos a tener un más aumento en la producción de insulina, es decir, un hiperinsulinismo. Vamos a tener que va a subir la insulina en sangre y esto hace que los niveles de glucosa se puedan mantener normales. Esto es gracias a expensas de la compensación que están haciendo las células beta. Bueno, en un paciente que ya presenta diabetes, aquí es que quiere decir que las células beta ya no pueden seguir manteniendo esa demanda de insulina en el tejido periférico. Entonces esto nos lleva a que ya haya un agotamiento, a que estas células beta ya no puedan seguir adaptándose. Entonces vamos a tener una disminución en la secreción de insulina y por ende la glucosa va a aumentar, y es aquí ya cuando decimos que tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, vamos a tener muchas alteraciones que nos llevan a la resistencia a la insulina. Vamos a tener la inflamación cuando hay un estado proinflamatorio debido al aumento de la producción de sustancias por parte del tejido adiposo visceral, como las adipoquinas, que causan inflamación y además resistencia a la insulina. Pues aumentan las sustancias proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, entre otras, y hay una disminución de la adiponectina, que es una hormona que produce el tejido adiposo para facilitar la eliminación de ácidos grasos y protege al endotelio. Al disminuir esta, hay una resistencia a la insulina, hay un estado proinflamatorio que nos va a facilitar que pueda haber presencia de una aterosclerosis. Bueno, también vamos a tener un aumento en la liberación de ácidos grasos libres, que estos van a causar de igual manera una resistencia a la insulina. Estos ácidos grasos se pueden utilizar como sustrato para producir nueva glucosa. Este proceso es conocido como gluconeogénesis. También afecta la síntesis de insulina, puede causar toxicidad sobre las células beta, que se conoce como lipotoxicidad, y también pueden ser transformados en otras sustancias que puedan generar destrucción celular o apoptosis. Bueno, por otro lado tenemos los defectos de las células beta. Este es un requisito para que se desarrolle la diabetes mellitus tipo 2. Al principio, el páncreas intenta compensar con los niveles de insulina que secreta la cantidad de glucosa en la sangre. Cuando ya no es capaz de hacer esto, lleva a la disfunción de las células beta y ya no puede seguir secretando la misma cantidad de insulina.
los mecanismos por los cuales se da esta disfunción de las células beta encontramos a los genéticos, también está la lipotoxicidad, hay un hay demasiados ácidos grasos libres. También la obesidad acelera la pérdida de células beta debido a que se almacenan ácidos grasos en el páncreas. Eh, Causan inflamación y causan la muerte de las células beta. La glucotoxicidad por exceso de glucosa, como ya se los había mencionado anteriormente. También la disminución de incretinas va a causar, bueno, va a haber una disminución de secreción de insulina. También habrá un aumento en las concentraciones de glucagón con la consiguiente hiperglucemia, y también hay depósito de amiloide dentro de los islotes. Tenemos que tener en cuenta que partimos de un estado de hiperglucemia y que los signos y síntomas que va a presentar esta persona con diabetes tipo 2 están relacionados con la hiperglucemia. Los síntomas más comunes es la poliuria, la polifagia, polidipsia y pérdida de peso. A estos 4 síntomas se le conoce como las 4 P's. Entendemos por poliuria que va a ser la necesidad de orinar con frecuencia. Bueno, la pérdida de peso. Este síntoma se basa en la pérdida de líquidos, principalmente porque se usan lípidos y proteínas como una fuente alterna de energía, ya que no se tiene glucosa. La polifagia es el síntoma en que el paciente va a empezar a comer de más, es decir, va a tener un apetito excesivo, debido a que como no se produce la glucosa por cada célula, lo que provoca esto es que el organismo lo interprete a que hay una baja energía y entonces pues tienda a comer mucho esta persona. La polidipsia es el exceso de sed. Se basa en el que va a haber un aumento de la osmolaridad plasmática, lo que va a hacer que se active el centro de sed en el hipotálamo, produciendo que el paciente o esta persona con diabetes tenga deseos de beber mucha agua. Otros síntomas los cuales podemos encontrar, aparte de estos 4, es la fatiga, alteraciones visuales e infecciones frecuentes de las vías urinarias. Hola, buenas tardes. Yo soy el alumno Díaz Ayala Carlos Daniel de 503 y yo les voy a hablar del el diagnóstico, el tratamiento y caso clínico de la diabetes. Para el diagnóstico de la diabetes vamos a tener 4 pilares fundamentales. Uno va a ser la glucosa en ayuno, el otro la hiperglicemia más la clínica. El tercero va a ser la glucosa oral más la prueba de tolerancia. Y el último va a ser la hemoglobina glicosada o la que conocemos como HbA1c. Entonces, prácticamente uno solo de estos criterios nos puede diagnosticar la diabetes. De hecho, a veces se deben de repetir pruebas para descartar. Y no es tan eficiente hacer los cuatro las 4 pruebas. Con 2 de 4 ya podríamos tener la certeza de que nuestro paciente tiene diabetes. Entonces, en rojo están los valores importantes que debemos de conocer y recordar siempre. En el caso de una glucosa en ayuno aproximadamente de 8 horas, vamos a tener que, si se encuentra mayor o igual a 126 la glucosa, ya nos va a dar un dato muy importante para diagnosticar a nuestro paciente con diabetes.
La hiperglicemia y la clínica nos va a decir que en la hiperglicemia, es decir, una prueba sin ayuno, nos puede arrojar valores mayores o iguales a 200. Y aparte de este estudio de glucosa, de biometría hemática del paciente, o estudio de laboratorio, perdón, podemos también añadirle la clínica de las 4 Ps: la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Obviamente la clínica ya la vimos un poco con mi compañera Ingrid cuando vimos fisiopatología, de ahí deriva todas las manifestaciones clínicas. Y si nosotros notamos este tipo de manifestaciones en nuestro paciente y que son muy importantes, vamos a poder también determinar que nuestro paciente tiene diabetes. Eh, DM2, ¿no? Sobre todo. La prueba de glucosa oral y tolerancia, vamos a tener que se le van a administrar 75 gramos de glucosa, se le va a tomar una muestra basal y una después de 2 horas. Y el dato importante es que si después de esas 2 horas tenemos una concentración de glucosa mayor o hiperglucemia mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, vamos a poder otra vez tener un dato para poder diagnosticar diabetes. Y la más controversial, porque algunos dicen que es la prueba tal vez para clínica absoluta y otros que tal vez no nos indica mucho, es la HB1. Y esta, vamos a decir que dentro de los valores normales, un poquito mayor o igual a 6.5, vamos a tener una referencia normal. En cambio, si tenemos 7, bueno, más bien el 7 en los pacientes diabéticos se va a tomar como un dato de control, o sea, es todavía aceptable que los diabéticos tengan estos valores. Y en 10, la HbA1c se utiliza mucho para empezar la terapia insulínica, o sea, es como que no, ni con la metformina, ni con los hipoglucemiantes orales se ha logrado los objetivos de tratar la diabetes y entonces ya se debe utilizar insulina. Entonces, prácticamente ese es el diagnóstico. Por ejemplo, la glucosa oral se puede repetir y en el algoritmo de la diabetes, en términos generales, vamos a tener que nuestros objetivos se van a basar prácticamente en la prueba de HbA1c y esta debe de ser mm, en los valores que les dije de 6.5, 7. O sea, 7 está muy bien. Entonces, el objetivo es mantenerlo arriba o un poquito arriba o igual a 7. Y, por ejemplo, la metformina se prefiere a menos que haya indicaciones de tolerancia. Es decir, el primer fármaco de acción cuando uno diagnostica esto, obviamente siempre depende de las características del paciente, va a ser utilizar metformina. Y por ejemplo, usas metformina en 3 meses, le haces un chequeo, si la AB1C es menos de 7, continúas con la metformina. Obviamente destaca las otras cosas importantes del tratamiento, que va a ser el ejercicio, la dieta, el estilo de vida, y ya. O sea, ahí sería un paciente que realmente está muy controlado y sobre todo que gracias a su estilo de vida, dieta y ejercicio solamente se quedó con la metformina. Pero si a partir de esos 3 meses la HbA1c no baja de 7, sube a 10, por ejemplo, que ya en algunas bibliografías dice que ya es indicación de dar insulina, como todavía no es 10, si es mayor a 7, se le puede añadir otro agente oral o antagonista del receptor del péptido de glucagón 1, o sea, cualquier otro medicamento que aún no es insulina, que de alguna forma tenga una farmacodinamia o un mecanismo de acción que nos ayude a complementar lo que ya nos da la metformina. Le volvemos a hacer un estudio a partir de los medicamentos complementarios que les dimos y si la HB1C sale menor a 7, se continúa con el tratamiento actual y volviendo a indicar o poner como importante que se cumpla la dieta y las modificaciones del estilo de vida para que ya no, o sea, para no tratar de darle tanto medicamento al paciente. Y si no,
se vuelve a añadir otro fármaco oral porque tenemos varios fármacos que nos ayudan a la diabetes antes de llegar a la insulina. Y y si a pesar de eso pasa más tiempo y la HbA1c, que es nuestro valor de objetivo de 7, sigue siendo no baja, entonces se le dan múltiples dosis diarias de insulina. Y para aplicar insulina y aplicar muchos medicamentos de la diabetes hay que tener en cuenta qué comorbilidades tiene el paciente, porque hay, obviamente, como cualquier medicamento, hay efectos adversos. Entonces, una mayor hemoglobina glicosada tienes más probabilidades de requerir insulina para alcanzar el objetivo de HbA1c. Esa es la conclusión de la terapia del diabetes. Y entonces, como caso clínico, tenemos 3 ejemplos para ver cómo se utilizan los medicamentos y sobre todo para conocerlos y también para saber cuándo nos indican. Por ejemplo, una mujer de 64 años de edad con antecedentes de diabetes tipo 2 diagnostica con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál medicamento de elección es para la diabetes? El primero debería de ser metformina. Y aparte, aquí dice que ya tiene antecedentes tipo 2, o sea, probablemente ya le estén dando tratamiento, pero obviamente si dependiendo de este algoritmo que les dije, aún no llega a los objetivos que se buscan en la diabetes, pues obviamente necesita revalorar cómo se le va a tratar y aparte tenemos que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, la respuesta es la C. Eh, en el sentido de que, no, perdón, la respuesta es porque dice, ¿qué medicamento sería de mala opción? Es decir, no tenemos que ver si las metforminas, si las insulinas, si los que nos ayudan a la reabsorción en el tubo renal, no infieren o no pueden dañar al paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, las tiazolidinedionas o malapioglitsona pueden causar retención de líquidos y conducir al empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es muy importante a tomar en cuenta para tomar una decisión farmacológica. En este caso, una paciente de tipo 2 tratada con insulina de Temir, una de larga acción, es decir, que probablemente ya no ha cumplido con los objetivos terapéuticos de la HbA1c en 7, determinan que necesita otra vez insulinoterapia adicional para el control de la glucosa postprandial. Eso es un dato muy importante. ¿Qué agente es más apropiado para añadir en este momento? La respuesta es la C y obviamente se descartan las demás porque ya cuando hablamos de terapia insulínica vamos a ver que esta se va a recetar o a usar dependiendo de su tiempo de duración. En este caso nos están dando un dato muy importante que es de la glucosa postprandial. Y la Lispro es una insulina de rápida acción entre 15 y 30 minutos y se administran para simular la liberación prandial a la hora de la comida y controlar las concentraciones de glucosa. Es decir, lo que normalmente haría nuestro páncreas al secretar insulina por este aumento de glucosa debido a la ingesta de alimentos, la vamos a tratar de simular con la insulina de acción rápida de 15 a 30 minutos postprandial. ¿Por qué? Porque prácticamente es el periodo en donde nos preocupamos de que en la digestión y después de comer, pues no tengamos alteraciones en nuestra glucosa. Eh, ¿Qué clase de fármacos diabéticos se empareja más apropiado al mecanismo primario de acción? Ok. Aquí es una pregunta más teórica. Eh, los fármacos orales, aquí nos dicen el inhibidor de DPP4 inhibe la degradación de carbohidratos complejos, inhibidores EGLT aumenta la secreción urinaria de glucosa, sulfonilurea aumenta la sensibilidad de la insulina, tiazolidinediona disminuye la gluconeogénesis hepática, o sea, diferentes mecanismos de acción que al final nos ayudan en la fisiopatología de la hiperglucemia. Entonces, la respuesta es la B, porque los inhibidores de la SGLT2 funcionan al dividir el cotransportador de glucosa.
Entonces, esto resulta en en una menor reabsorción de glucosa en el riñón. Es decir, si de por sí ya tenemos mucha glucosa en sangre y no se puede eliminar, esto es una forma de que el riñón lo excrete a través de la orina. Este, y así, ¿no? Por ejemplo, otro mecanismo de acción de las sulfonilureas funcionan sobre todo para aumentar la secreción de insulina a través de la estimulación de células beta. Ahí dice, aumenta la sensibilidad de la insulina. Y aquí es cuando tenemos los diferentes medicamentos orales que si a partir de la metformina ya esté contraindicada o no, porque sí es la primera línea, pero depende de qué tipo de paciente tengamos. Suponiendo que no tiene ninguna contraindicación y se da metformina, pasan 3 meses, se le toma un HB1C y no llega a los objetivos del tratamiento, se le da otro medicamento oral, un SGLT2. No funciona, se le da un DPP4. O sea, obviamente viendo que dentro de los efectos adversos de cada medicamento no le vaya a hacer daño al paciente. O sea, es como un cóctel en donde si vemos que no se llega al objetivo, se le sigue dando otro medicamento que tenga un mecanismo de acción distinto al de la metformina y que nos ayude a controlar esa glucemia. Y ya, si como en el algoritmo que vimos aquí, y ya si después de todos esos medicamentos orales aún no conseguimos el objetivo terapéutico, como aquí dice en el cuadro amarillo, eh, mientras tengamos constante y mayor esta HB1C, hay más probabilidades de entonces cambiarnos a insulina. Y ya después de la insulina, lo que debemos de tomar en cuenta es el tiempo, ¿no? Las indicaciones de si va a ser de larga acción, si aún así ya tiene insulina, por ejemplo, en el caso clínico pasado, y aún así no está controlada, se le va a dar la postprandial para ir controlando, y así. Entonces, por ejemplo, niveles de PP4 funcionan de degradación de incriminas, eso aumenta la secreción de insulina postprandial, y así. En este caso, por ejemplo, dice, mujer obesa, 55 años de edad, diabetes mellitus tipo 2, se trata con metformina, pero su HbC está por arriba del objetivo, lo que les comentaba. Tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca e enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su médico quisiera agregar un fármaco que no le provoque ningún aumento de peso. ¿Cuál sería el más apropiado para controlar la diabetes? Entonces, em, la linagliptina, que es el inhibidor de DPP4, es efectiva para reducir las contracciones de HbA1c sin causar aumento de peso. Entonces, aquí vamos a empezar a ver todas las características que tienen los medicamentos de diabetes y dependiendo de qué tipo de mecanismo de acción, qué efecto adverso puede tener y qué característica tiene, si aumenta de peso, si no, si hay medicamentos que no lo aumentan, es cuando teniendo todos esa información, vamos a poderle dar el mejor tratamiento a nuestro paciente. Ya descartando las demás, por ejemplo, las sulfonilureas, la glimepirida, aumenta de peso, entonces se deben evitar en el paciente obeso. Las tiazolidinedionas deben de evitarse en pacientes con insuficiencia cardíaca. Debido al potencial del broncoespasmo relacionado con la insulina inhalada, debe de evitarse en pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Por ejemplo, en el caso de las, las tiazolidinonas deben evitarse en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, las tiazolidinonas, este, si el mecanismo adverso es que se retengan sodio y ese sodio a la larga aumenta el retorno venoso, la osmolaridad, obviamente si ya sabemos que ya tiene insuficiencia cardíaca, ese efecto adverso del medicamento que tienen los pacientes va a ser
que la insuficiencia cardíaca, pues obviamente se empeore. ¿Por qué? Porque le está dando más carga hemodinámica a la aurícula derecha o a donde llegan las venas cavas, ¿no? Inferior, superior. Obviamente, si tendremos otro paciente que no tiene insuficiencia cardíaca y que ya tiene otros medicamentos orales y tal vez no se le ha dado todavía una tiazolidinediona, podríamos pensar en proporcionársela. Y la conclusión es que dependiendo de las comorbilidades de que tenga el paciente, de cómo ha respondido al objetivo terapéutico basado en el HB1C y a los efectos adversos de que tiene cada medicamento, es como vamos a poder darle el, el, el medicamento al paciente. Entonces, el algoritmo prácticamente nos dice, no cumples la terapia terapéutica, sigue agregando, bla, 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 pero no hay un algoritmo definitivo o con patrones que nos diga si tiene, si ya empezó con metformina, pero tiene insuficiencia cardíaca, darle si no, no, o sea, sí podrías hacerse uno, podría hacerlo uno o pensarlo, pero en conclusión hay que tener todos estos cuatro factores que ya mencioné, para poder dar la mejor terapia.